Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por ese tiempo en tu presencia. Te hemos cantado, hemos confesado lo que creemos. Celebramos victoriosos, porque eres maravilloso, porque eres poderoso, mi Dios. Y porque, mi Dios, reconocemos que tú eres 3 veces santo. Por eso, Señor, hemos creído que en este tiempo, Señor, en este momento, en este lugar que hemos estado en tu presencia, definitivamente creemos, Señor, que hemos venido a ponernos delante de ti como un sacrificio, Señor, a postrar nuestro corazón, a rendirlo ante su verdadero Rey. Tú eres nuestro verdadero Rey. No la riqueza, no la salud, no las expectativas, no un país, no una cultura, no una forma de pensamiento, sino nuestro Dios es el verdadero Rey. A Él nos rendimos, ante Él nos postramos en esta noche. Y te damos gracias, porque sabemos que nos acompañarás en la palabra. Estarás con nosotros en el estudio de ella. Y mi Dios, tu Espíritu revelará a cada corazón lo que necesita, lo que es preciso para ellos. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Dice amén. Amén. Venga conmigo a Josué capítulo 3. Váyase preparando. Vamos a ver en esta noche los preparativos que se hace para una conquista. ¿Cómo prepararse para una conquista? ¿Ustedes saben cómo prepararse para una conquista? No, ¿verdad? A ver, hombres, escúchenme bien, por favor. ¿Cuántos recuerdan los hombres los preparativos que se tuvieron que hacer para la boda? Ay, Señor, ¿verdad? Yo creo que lo recuerdan muy bien las mujeres. A mí se me ocurrió, nada más se me ocurrió, ¿verdad? Ir a mi ciudad, hay un lugar donde venden joyería, pero lo que nunca me fijé era la medida de anillo. Y dije, bueno, voy a preguntar, ¿verdad? Entonces le llamo a alguien y le pregunto, oye, una pregunta nada más, ¿qué talla de anillo eres? Y me dañaron el oído. Creo que no fue una infección que tuve. Fue un grito en el teléfono y fue, ¡ay! Me va a proponer matrimonio. Y yo, santo, yo nomás preguntaba por el anillo, caray. Necesitamos estar preparados para lo que sea. ¿Están de acuerdo? Cuando nuestros jóvenes van a entrar a clases, necesitan prepararse. Cuando van a salir de vacaciones, cuando vamos a viajar, es más, cuando nos vamos a dormir, ¿verdad? Hombres, ¿a quiénes de ustedes les toca que la mujer se ponga un chongo así grandote y sea transformada, ¿verdad? Con esa mega pijama así toda interesante, ¿no? Hasta para dormir nos preparamos. Josué se tuvo que preparar para una conquista. Nosotros tenemos que estar preparados para conquistar. Tenemos que estar preparados para eso. Vamos a ver el paso del Jordán y vamos a ver una vez más estas famosas 12 piedras que fueron tomadas y que fueron puestas. Venga conmigo ahora sí al capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo y ahí va a ver qué nos vamos encontrando. ¿De acuerdo? Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, el río, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean, esta es la orden, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, óigalo, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ¿quién? ¿De quién? Del arca, ¿verdad? No digan pues de la que vende los tamales, ¿verdad? Y cuando la vean, pues, hagan fila. No, abandonen lo que están haciendo y pónganse en marcha en pos o detrás de ella. Versículo 4. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado este camino. Estas palabras son vitales. Nunca antes han pasado este camino. Siga leyendo conmigo, no se le olvida. ¿Cómo dice esa parte que le estoy enfatizando? Nunca antes han pasado este camino. Muy bien. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella.
Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. 15. Ahora bien, y aquí nos da un dato que quiere llamar nuestra atención. Las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. ¿Siguen? Las aguas del Jordán, el río, se desborda en tiempo de la cosecha. Así como en nuestros países, en nuestras regiones, se sufre tanto por los desbordes de los ríos, es el mismo tipo de desborde que hay. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán. Un pueblo que estaba ahí, que significa rojo, era uno de los pueblos que estaban. Entonces el pueblo se podía ver. Entonces de la misma altura se levantaron las aguas. Nos da una descripción gráfica de cómo es este asunto. Así como se veía ese pueblo de alto, todos los pueblos que se levantaban procuraban hacerlo en lugares altos para que no fuera tan fácil la invasión. ¿De acuerdo? Estas dejaron de fluir, formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Ya nos dio otro dato también importante. Así el pueblo pudo cruzar hasta quedar enfrente o al frente de Jericó. 17. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Bueno, esa es la historia. Eso es a grandes rasgos lo que sucedió. Y yo puse un título, de hecho tengo 3 títulos para ustedes. El primero es una historia que conviene contar. A ver, lo decimos todos, ¿me ayudan? ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Una historia que conviene contar. Hay cosas que sí convienen decir, ¿verdad? A veces mi esposa se pone media nerviosa cuando yo empiezo, ¿verdad?, a platicar de nosotros. ¿Y ahora qué va a decir, verdad, este muchacho? Hay historias que no convienen contar. Esta sí es una historia que vale la pena. No es una historieta, jóvenes. No es un cuento, no es una metáfora, no es una alegoría, es un hecho real, tan real que lo vamos a ver ahorita. Ahora, el primer objetivo de Josué debemos de tenerlo bien en perspectiva. El primer objetivo era cruzar el Jordán para poseer la herencia. Tenía que cruzar el Jordán, ¿para qué? Para poseer una herencia. ¿De acuerdo? Ahora, esto quiere decir que el primer obstáculo que tuvo el pueblo de Israel, fíjate qué curioso, no fueron ejércitos, no fueron enemigos, no fueron otra cosa sino el río. El río fue su primer obstáculo para poseer la herencia. Ahora, es un río que nos aclara Josué, quien escribió estas crónicas, y nos dice que era un río que estaba desbordado, por lo tanto lleno de maleza. ¿Ok? Ahora, esta situación que nos va a enseñar en esta noche es que para tomar la herencia era necesario pasar un obstáculo, pero era un obstáculo puesto por la naturaleza. ¿Me doy a entender? Quiero que vean conmigo este mapa. Este mapa lo vimos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Este es el mar, el Mediterráneo. Tenemos toda la región de Israel. En ese entonces pues no existía. Lo único que sabemos es que estaba el mar de Galilea, todo el río Jordán y el mar muerto. Ahora, nos describió la escritura que Moisés subió a un monte, el monte Nebo, que estaba junto al mar muerto, junto al río, y que de ahí se visualizaba Jericó. Cuando Dios le dijo, súbete, y quiero observarte lo que no vas a entrar a ver, pero te lo voy a permitir ver desde esta altura, él pudo ver, escúcheme bien, desde el monte hasta el mar, desde el monte hasta la región norte, la región sur. Él pudo observar todo esto. Entonces tenemos aquí esta región. Recuerden que también estas fueron las primeras tribus que se establecieron, que Moisés les permitió quedarse del otro lado del río.
Ahora, síganme en este otro mapa. Lo vamos a hacer un poquito más grande, más cerca. Nomás quise ubicarlos en donde estábamos. Muy bien. Es el monte Nebo donde estaba él, donde murió Moisés. Todo lo que aconteció, la muerte de Moisés, las palabras del Señor, todo este acontecimiento fue aquí en esta región. Ahora, aquí se establecieron a la orilla del río. Y dice que 3 días después les habían dado el aviso. Cuando se escuchen y vean que el arca se levanta y empieza a ser cargada, dejen. ¿Cuál es la instrucción? Dejen lo que están haciendo y sigan el arca. Esa es bien importante la instrucción. Lo que estén haciendo. ¿Cómo le hago para que? A ver, se los voy a adelantar. Jesús dijo, en aquel día habrán 2 personas. Una estará moliendo y la otra estará durmiendo. ¿Lo recuerdan? ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué acontecimiento venía? El rapto, ¿verdad? Uno será tomado y el otro será dejado. Muy bien. En otras palabras, van a dejar lo que están haciendo porque lo van a dejar. Cuando yo era niño cantaba una canción que me asustaba y decía, no vayas a la playa a buscar el placer, vente a la campaña a buscar el poder, ¿verdad? Y decían, y si te vas a la playa, te quedas, ¿verdad? Y si te vienes a la campaña, te vas. Y no, yo no me quedo, sí, me voy con él. ¿Se acuerdan de esas? Bueno, dice que estaban aquí y que estaban listos en cuanto eso se diera. Ahora, describió gráficamente que el río estaba en una época, nos va a decir un momento más, en una época donde el agua se desbordaba. Sígame aquí, no se me pierda. Escúcheme bien, aquí está la información. El río mide 360 kilómetros de largo, desde Galilea hasta el Mar Muerto. Serpentea, en realidad la distancia no pasa de 250, pero por serpentear, por tanta curva, esa es la distancia que recorre. La anchura de este río en esta parte es de 3 kilómetros o más, según el desborde. La profundidad es de 3.5 metros. Ahora, cuando yo estuve revisando esto, me sorprendió algo. Los datos geológicos y topográficos dicen que el río Jordán se está secando porque la gente se lo está acabando, lo están chupando. Hay mucha población y es el único lugar donde la gente puede abastecerse. El mar de Galilea, ¿me das el mapa anterior, por favor? El mar de Galilea abastece el río Jordán y baja, y este se le llama Mar Muerto porque número 1 no hay desagüe, número 2 porque está por debajo del mismo nivel del mar y esa agua es súper salada. El agua que corre por el río es agua dulce, pero conforme se va acercando se va salinizando el agua, y el problema que tienen es que ahorita la gente ocupa mucha agua, es mucha población, y aparte de que lo contaminan con sus popotes y sus vasos desechables de McDonald's y de eso, lo avientan al río y hay un exceso de contaminación. Ahorita la medida la medida que se está dando, esas son medidas actuales, una profundidad de 3.5 metros. Fácil el techo aquí. No se puede cruzar. Aparte de que al acercarse al Mar Muerto, la presión de lo acaudalado es más fuerte. ¿Ok? Les quiero poner en contexto. ¿De acuerdo? Bueno, lo que está diciendo aquí es que el primer obstáculo que tuvieron, como les digo, no fue un ejército, no fueron los enemigos, no fue otra cosa más que este río, una parte de la misma naturaleza. Y nosotros como iglesia, hay algo que nos parecemos demasiado a este momento, a este acontecimiento. Venga conmigo a 1 de Pedro 1:4. Dice la escritura, recibamos una herencia. Fíjense la clase de herencia que nos están prometiendo. Una herencia indestructible, una herencia incontaminada, una herencia inmarchitable. Tal herencia está reservada ¿para quién? Digan, para mí. A ver, esa herencia está reservada para mí. ¿Pero lo crees? ¿De veras lo crees? Si ahorita te llamaran por teléfono y te dijeran, tienes que venir, dar una firma para que en este momento te entreguemos una herencia,
Yo sí me disculparía, yo sí les diría, perdónenme, a ver, vente Gerardo, échate un poquito más de canciones, cántate unas cuantas más y yo me voy. ¿Me disculparían ustedes sí o no? Espero que sí, y si no, se aguantan, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Entonces tienen que decir, si yo les pregunto, ¿me entenderían? Ustedes me tienen que decir, ya, ¿cómo no? ¿Verdad? Ok. La escritura dice, escúchalo, vuelvo a leer conmigo. Recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada para ustedes. Podemos recibir esa herencia. El único problema es que para entrar en esa herencia necesitamos hacer una pequeña cosa. Necesitamos atravesar una muerte. Necesitamos morir para recibir esa herencia. ¿Me siguen? Ese es el único problemita. Nosotros tenemos un obstáculo también. Todos los cristianos, toda la iglesia tiene un obstáculo en su vida, un obstáculo natural para poder alcanzar la herencia. ¿Cuál es? Se llama muerte. Tenemos que atravesar eso para lograr la herencia. Ahora, el problema es esto. Si están de acuerdo, el universo, igual que nosotros, por si no lo sabían, se está envejeciendo. El sol también envejece. La creación está envejeciendo. Y nosotros, pues, le vamos ganando un poquito, ¿no? Casi, casi. Si nosotros no tenemos la capacidad de vencer la muerte, mis hermanos, ¿de qué me sirve? ¿Yo para qué quiero que me hablen de una herencia? ¿Yo para qué quiero que me ilusionen con una herencia que es inagotable, una herencia que es eterna, si yo no puedo vencer la muerte? Ahora, en realidad no puedo. Nadie podemos vencer la muerte. Eso es una realidad. Pero la doctrina central de la iglesia cristiana, tu doctrina central, está basada, oílo bien, en el sufrimiento, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. ¿Sabías eso? Tú puede que creas o no creas en el día, en la luna, en la fiesta, está bien. Pero mientras tú creas, número uno, que Jesucristo es Dios. Número dos, que Él sufrió por tus pecados, pagó por ellos en la cruz, murió y resucitó. Esa es la columna vertebral, la médula de la iglesia. Ahora, ven conmigo otra vez a 1 Pedro, pero vamos a leer el versículo 3 y el 4, para que ahora sí podamos entenderlo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo. Fíjese, para que tengamos una esperanza viva y recibamos. Entonces, lo que pasa en el otro texto, yo le quité la I. Yo nomás le dejé recibamos. Pero ve cómo cambia el asunto. Ahora nos dice que recibamos una herencia. ¿Por qué la podemos recibir? Porque nos hizo nacer de nuevo. Y por cuanto nos hizo nacer de nuevo, esto nos da la esperanza de poder tener y recibir esa herencia que es indestructible. Porque ¿sabes una cosa? Nosotros seremos indestructibles, pero tenemos que pasar ese río. ¿Cuántos tienen ganas de recibir la herencia incorruptible? Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Les ha tocado ver un video donde un grupo de hermanitas están cantando una canción de que me quiero ir contigo, Señor? Y dice, pero todavía no. Se alcanzó a escuchar en la grabación. Híjole, pero todavía no, ¿verdad? Es parte de nuestra doctrina. Y ahora, observen este paralelismo porque nos va a llevar a algo muy importante. Tenemos a un pueblo de Israel del otro lado del río que están preparados para cruzar el río porque es la única manera en la que van a poder recibir la herencia. La herencia está del otro lado. El problema es, no pueden cruzar el río. En cuanto lo pisen, se van a ir. No olviden una cosa, estamos hablando de una generación que aprendió a andar en la arena.
pero no a nadar en el mar. No saben nadar, no saben nada. Lo más que pudieron disfrutar ellos fue cuando el agua de la roca soltó un río, pero era un río tranquilito, no era así como para que anduvieran haciendo concursos. No sabían nada de esto. Entonces es un pueblo que en cuanto toque el río, se va al mar y bien muerto. ¿Ok? No pueden pasar de ahí. Nosotros tampoco, mis hermanos. Nosotros no tenemos el poder para vencer la muerte. Pero venga conmigo, algo que me llama la atención, y este va a ser nuestro segundo título. El segundo título es este. Otra vez la misma historia. A ver, dígalo. Yo confío en que ustedes me van a entender, me van a comprender y me van a querer cuando empiece a chochear. ¿Sabe lo que quiere decir chochear? A andar de viejito, ¿verdad? Nosotros decimos, ya anda chocheando. Es un término de que ya está envejeciendo y empieza uno a repetir las mismas cosas, ¿verdad? Oiga, mi hijo, les quiero contar una historia. Ay, ya no la dijiste 4 veces, papá. Pues, ¿qué cree? Josué era un jovenazo y les contó la misma historia. No sé si ustedes, ¿cuántos han leído el libro de Josué? Levante la mano si ustedes lo han leído. Ok. ¿Se fijaron que repitió la historia? ¿Sí? Vengan conmigo al capítulo 4 y observen. El capítulo 3 ya nos dijo la historia y ahora ve el capítulo 4. Va a repetir la historia, pero con un énfasis diferente. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan un hombre cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenle que tome 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que la coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Versículo que sigue. Entonces Josué los reunió y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirá como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí? Versículo que sigue dice: ustedes le responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, esas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron todo lo que Josué les ordenó según las instrucciones del Señor. ¿Qué hicieron? Tomaron las piedras del cruce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento, las colocaron ahí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y estas piedras están allí hasta el día de hoy. Y si alguien lo duda, pues métase y vea a ver si no están. Yo creo que es muy probable que sí las encuentren. ¿Entendieron la historia? Vean conmigo al versículo 10. Esta es la parte que nos interesa, donde cambia un poquito. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Odio hacerlo, pero les voy a preguntar. Ayúdenme. ¿Recuerdan ustedes cuántos sacerdotes eran los que cargaban el arca? Lo vimos estudios atrás. ¿Recuerdan lo que era el arca? ¿Sí? El arca era esto. Este es el arca del pacto. ¿Ya la recordaron algunos? Ok. ¿Cuántos tenían que cargar el arca? Pues sí. Ustedes son bien inteligentes. Síganme aquí. Quiero que imagine esta arca cargada por 4 hombres. ¿De acuerdo? Ahora quiero que vea su Biblia. ¿Me la prestas? Y en esta Biblia usted va a encontrar 4 evangelios. No se me pierda, sígame. Ese instrumento es cargado por 4 hombres.
Y aquí en esta Biblia tenemos 4 evangelios, que los 4 evangelios tienen un enfoque diferente, un ángulo cada uno de ellos. ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo. Y Mateo nos habla del rey prometido, el rey que habría de venir. ¿Cuál es el siguiente evangelio? Y Marcos nos habla del siervo sufriente, aquel hombre que el Señor iba a enviar y que iba a sufrir y que iba a padecer en forma de siervo, despojado de su naturaleza. Ahora, ¿cuál es el siguiente evangelio? Lucas nos habla de la humanidad, de aquel hombre que era igual y semejante a nosotros, 100% hombre. ¿Y el último evangelio? Y este evangelio nos habla de aquel hombre que, a pesar de que tiene una humanidad, es Dios. Nos habla de la divinidad, el rey prometido, el siervo sufriente, el que es 100% hombre y el que es 100% Dios. ¿Me sigue, verdad que sí? Ok. ¿Y qué cargaban estos señores? El arca. Ahora, ¿qué estaban llevando? Piénsalo un momento. ¿Qué estaban llevando? ¿Qué era todo lo que llevaban ellos? Les voy a ayudar. Era un cajón de madera de acacia. ¿Recuerdan? Y estaba forrado en oro. ¿Qué más llevaban? ¿Una calculadora? ¿Escuché? ¿O qué? Los panes. Aquí están los panes. Déjenlos pongo aquí. ¿Qué más llevaban? Una vara. No era un cayado, era una vara. Aclaro, las varas son más cortas que los cayados, ¿eh? No le hagan caso a la película de Moisés. Semejante varonón y lo avienta y se convierte en serpiente. Entonces era una boa, ¿verdad? No, una vara. ¿Y qué más llevaba? Las tablas de la ley. ¿Y qué más llevaba? Ya aquí está. ¿Qué más llevaba? La Biblia, sí, aquí está la Biblia. Esta era la Biblia. ¿Qué más llevaba? La presencia de Dios. Sí, pero ¿qué más llevaba? Esto, mis hermanos, qué chulada. El propiciatorio. Aquello que era capaz de que en medio de las tablas que representaban la ley, la vara que representaba la resurrección y el maná que representaba la provisión de Dios, pero sobre todo que estaba el juicio de Dios, era capaz de tapar y de cubrir todo aquello que nosotros éramos incapaces de lograr. Esto es lo que estaban cargando. ¿Me siguen? Ahora, déjenme acomodar aquí porque si no voy a tirar todo. Ahí está. Dice la Escritura que cuando los sacerdotes comenzaron a avanzar, apenas tocaron el agua, ¿qué hicieron las aguas? Se dividieron. Mire, hermano, si alguien sabe reconocer a Dios, es la naturaleza, es la creación. Las aguas vieron a su Creador y se hicieron a un lado. El libro de Salmos lo describe de esa manera. Dice: a tu reprensión huyeron las aguas, a tu presencia ellas se hicieron a un lado y reconocieron tu grandeza. Hay algo bien interesante en todo esto. Cuando la gente comenzó a avanzar, el río se separa y a la gente se le pidió que quedara a cierta distancia. Ahora, aquí tenemos ahora dos cosas. Uno, cuando vean el arca caminar, ¿cuál era la primera instrucción que debía hacer la gente? Dejen lo que están haciendo y síganla, porque el arca te va a dar la capacidad de cruzar el río. Yo te apuesto una cosa: yo un día o voy a estar comiendo, o sentado en la computadora, o predicando, o manejando, o durmiendo. Te apuesto que voy a dejar lo que estoy haciendo el día en que me muera. Eso te lo aseguro, te lo profetizo, ¿eh? Por eso les dice: dejen lo que estén haciendo y en cuanto vean el arca avanzar, vámonos con ella. Ya no hay una nube. Es un cambio muy grande, iglesia, porque cuando tú veías la nube, vámonos, oye, ¿dónde estamos? Allá la nube se ve a lo lejos, pero ¿y el arca? La nube está en alto, el arca no.
Ahora toda esa nube, toda esa presencia, esa Shekinah, ¿verdad? Que por ahí trae, se metió aquí. Y ya no hay ahorita. Eso se quedó en el desierto. Ahora, Josué, tú avanza y lleva el arca contigo. Ahora, lo tremendo de esto, mis hermanos, es que el milagro del Jordán es superior al milagro del Mar Rojo. No se me pierdan, síganme aquí. ¿Se puede comparar un río con un mar? No. ¿Se puede comparar la profundidad del río con la del mar? ¿La anchura? ¿La capacidad del peso? No, pues uno diría, no, pues yo me quedo con el Mar Rojo, ¿verdad? Yo le voy al Mar Rojo, el más grandote. A veces los milagros más poderosos son los que se ven más pequeños. ¿Saben por qué pesa más? ¿Por qué tiene más poder? ¿Por qué tiene más impacto el cruce del río Jordán que del Mar Rojo? Por una sola cosa. Porque en el Mar Rojo la presencia del Señor estaba arriba, pero en el cruce del río la presencia de Dios descendió. Era Dios cruzando el Mar Rojo, el Jordán. Era el Señor abriéndoles el río. El Mar Rojo, ¿quién lo abrió? Moisés. Y el Jordán lo abrió la presencia de Dios. Por eso les dije, pongamos atención a lo que estamos leyendo, porque dijo, les va a mostrar un camino donde ustedes nunca han andado. ¿Alguien se ha ido y ha vuelto? Ay, cómo me salen a veces personas, oiga, me morí. Óigame, no, me morí. ¿Y qué cree? Me fui para allá y para acullá y volví y ahora aquí estoy. Vimos, ¿verdad? Nos sorprendió un pastor, bueno, perdón por darle ese título, ¿verdad? No sé qué le podemos llamar. Un señor que le dijo, piensa dónde quieres ir en este momento. Piensa en un momento bíblico. ¿Quieres ir al Mar Rojo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al infierno? Y se le ocurre decir, quiero ir al infierno. Ok, ¿verdad? Ora y bajan. Y la mujer empezó, ¡ay! Y todo su rollo, ¿verdad? Dice, no se asusten, ¿ya lo vieron, verdad? No se asusten, está en el infierno, ahorita vuelve. La Biblia es clara y nos dijo, prepárense a la hora. No, hubieron otras que se fueron ¿quién sabe? Unas fueron al Jordán, no. Estuvo bueno el viaje. Perdón. Eso sí Es que ustedes tienen la culpa, mis hermanos. Es que se están durmiendo unos y yo digo, bueno, ¿verdad? ¿O qué prefieren? Que les diga, los que estén dormidos, digan amén. Miren, hermanos, el Señor fue muy claro y dijo, ustedes nunca han caminado esta ruta. Ustedes nunca han andado allí. Por lo tanto, sigan el arca. Ninguno de nosotros hemos ido al más allá. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Él es el que viene del Padre y el que vuelve al Padre. Ninguno de nosotros hemos atravesado ese camino. Si ese camino sientes que está por delante de ti y sientes miedo, no te preocupes, no te avergüences. Dínoslo. Y vamos nosotros que nos sentimos que todavía estamos lejos de ese camino, de ese cruce, animarte, apoyarte, a estar contigo. Estuvimos como cerca de 7 horas con Roger, acompañándolo para que cruzara ese río. Estuvimos con él hasta que lo cruzó. Con nuestro hermano Carlos, esposo de Nati, estuvimos con él, nada más nos tocó estar como un par de horas. Hubo la oportunidad, gracias a Dios, aunque estaba semi inconsciente, me permitieron entrar a la sala donde él estaba. Y aunque su cuerpo estaba inerte, yo me acerqué y yo oré con él y le dije, mi brother, crúzalo. Si es tu tiempo, dale. Nosotros nos encargamos acá de todo. Tú no te preocupes. Ve con el Señor. Hermanos, no hemos cruzado ese río. Y el Señor está diciendo, ninguno de ustedes ha andado por este camino anteriormente. Por eso dejen que mi presencia vaya. Por eso dejen que el arca sea el que cruce primero.
Por eso es más poderoso este acontecimiento que lo del Mar Rojo, sin menospreciarlo, porque ahorita vamos a ver que son tremendos, los dos son necesarios. ¿Me están siguiendo? Ahora, la cuestión es esta, es que la obra de Cristo, puesto que Cristo es el que sí cruzó ese río y volvió, Cristo es el que ahora, mis hermanos, lo que yo les mencionaba, estos 4 sacerdotes levantando este instrumento, representa los evangelios, hablando del Cristo sufriente, pero que era un rey, que aunque era 100% hombre, también es 100% Dios. Y si ustedes se fijan y leyeron el relato y pusieron atención, dice que ellos iban cargándolo y que ¿en qué momento debería de parar el arca? ¿En dónde y en qué momento debería de parar el arca? Ahora díganmelo ustedes. ¿En dónde? No sé qué me dijeron. A la mitad del río. En la parte más profunda del río, ahí tenían que parar ellos. Y todo el pueblo tenía que pasar. Fíjense en dónde, de dónde a dónde el arca toma la iniciativa, toma la delantera. Y en qué momento el arca es dejada y el pueblo entonces continúa y deja el arca atrás. ¿Sabe por qué esto es tan poderoso y tan impresionante? Porque la obra de Cristo va a estar presente, óigalo bien, hasta que el último de los que han sido seleccionados crucen. Va a estar permanente. La obra de Cristo sigue tan vigente y tan poderosa que cada uno de los que se nos van, de los que se nos adelantan en el Señor sigue, el arca, la presencia sigue estacionada hasta que todos crucemos. Eso es impresionante. Eso es un regalo increíble. La obra de Cristo va a estar presente y va a estar efectiva hasta que todo el mundo cruce. Pero ¿qué cree? Voy a terminar porque vamos a avanzar con otras cosas. A Josué, si a veces dice que uno está medio viejito cuando repite la historia, Josué no tuvo problema y él la volvió a repetir. Ahora vea conmigo este título. Léalo conmigo a las 3. 1, 2, 3. Y dale con la misma historia. Otra vez la misma historia. Porque es impresionante. Lo vuelve a mencionar. Vuelve a mencionar otra vez. Va a narrar la historia del versículo 15 al 24. Pero ahora va a añadir una nota diferente. Lea conmigo. Versículo 15. Vámonos rapidito. 15 al 24. Luego el Señor le dijo a Josué: ordénales a los sacerdotes, portadores del arca del pacto, que salgan del Jordán. Y Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran. Y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como costumbre. Versículo 19. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que había tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas y dijo esto: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, versículo 22 dice: ustedes le responderán, porque el pueblo de Israel, y te lo estoy poniendo con letras grandes para que me des toda tu atención, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran ¿a qué? A temerlo para siempre. ¿Por qué estas piedras? Porque era un evento histórico que no se repetiría, pero que tampoco se olvidaría. Dios va a derribar solamente, o ya lo hizo, una ocasión va a derribar muros. En una ocasión va a dividir el mar. En otra dividió en río. Y en una tercera caminó por él. Dios no es alguien que muchas veces repite las cosas y no le gusta repetirlas. Y si piensan que yo soy impaciente porque a veces tengo que repetir, conózcanlo a él. A él no le gusta repetir las cosas. Y él
sabía que olvidar este acontecimiento iba a ocasionar esta serie de problemas. Número uno, iban a perder la motivación de vivir santamente en este lugar. También otra cosa es que iban a creer ellos, al no saber que Dios dividió el río, iban a creer que fue por su propia fuerza que ellos pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Sabes que hay cristianos que creen que se están ganando la salvación? ¿Sabes que hay gente que da dinero, que toca un instrumento, que se para a predicar porque cree que ese medio le va a dar la salvación? ¿Qué quiere decir eso? Que olvidaron, que perdieron de vista el acontecimiento que representa. Ahora, ellos entendían una cosa, ese es el mensaje. Ellos sabían que no bastaba con cruzar el Mar Rojo. La obra se completaba al cruzar el Jordán. ¿Me dejas repetírtelo? La obra no basta con cruzar el Mar Rojo. La obra se concluye al cruzar el Jordán. La pregunta es, ¿dónde andas? ¿Estás contento y celebras como María? Celebra victorioso porque está danzando, porque cruzó el Mar Rojo. Aguántate, porque te falta el otro brinco. No puedes hacer eso. La salvación, hermanos, escúcheme, no es sacarme de la esclavitud. La salvación es meterme en lo prometido. Eso es la salvación. El paso del río Jordán y el acontecimiento del Mar Rojo van unidos. Israel sabía, esto es lo que trataban de enmarcar. Estaban juntos estos dos acontecimientos. En el principio era salir de la esclavitud y del poder de Faraón. Ese es el principio de la salvación. La consumación de la salvación está en el otro, en el Jordán. Es donde tienes que cruzar para recibir la herencia. ¿Cuántos se satisfacen con no ir al infierno? Piénsalo antes de que respondan, Yo no. Yo no quiero ser un alma en pena, si es que existe eso. No, yo quiero derechito y sin escalas. Esa es la salvación. La gente cree que la salvación es salir del pecado, salir de Egipto. Es la parte nada más inicial, pero la salvación se consuma en eso. Por último, vámonos a comer. Pasar el Jordán, y miren mis manos, pasar el Jordán es la resurrección. Es la resurrección para que nosotros andemos en una vida nueva. Definitivamente tenemos que cruzar ese río Jordán. ¿Sabe qué quiere decir el río Jordán? En la lengua nativa, el que desciende, el que baja. Eso quiere decir el río Jordán. Nosotros tenemos que ver y que entender que esto representa para nosotros también una resurrección prometida, y que por ahora nosotros podemos, por la fe, comenzar a disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. No las tenemos aquí en plenitud, porque una promesa es que Él enjugará toda lágrima, que no habrá más llanto, que no habrá más tristeza. Y yo me agüito y muchas veces me pongo bien triste. ¿Ustedes no? Ah, bueno, porque andamos iguales. Es entender que para nosotros representa el vivir a esa nueva vida que el Señor nos da, esa vida que podemos disfrutar en Cristo. Es impresionante porque el Señor bajó a conducirlos. Es impresionante porque el Señor mismo dijo, ok, yo los aguanto, yo los espero. Ahora, a mí me llamó la atención porque yo dije, bueno, está bien que carguen el arca, van a caminar. ¿Cuántos kilómetros de ancho era? 3 kilómetros. ¿Saben cuánto pesaba esto? 200 kilos mínimo. Ahora, entre 4 de a 50 por 3 kilómetros. Y ahí van bien contentos, ¿verdad? Pero les grita José, muchachos, me acaba de hablar el Señor. Y los sacerdotes, ok, dinos, mientras caminamos.
Dijo el Señor que se esperen a la mitad, que se paren tantito. Híjole, bueno, hay que pararnos, ya es la mitad, sí. Listo, Señor, ¿qué más? Pues que se esperen a que crucen 2 millones de personas. Se ocupaba estar bien acá, ¿verdad? A ver, Ralito, ¿cómo es? ¿Dónde estás? ¿Verdad que se ocupa bien? Power. Yeah. Mira Hebreos 2:17. Ve lo que dice. Hebreos 2:17. De las últimas. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero para este versículo 17 necesitamos el 14. Lean conmigo el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién? Jesucristo participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Jesucristo tenía que estar bien capacitado, en buena condición, así como estos hombres. Imagínense, tuvieron que esperarse por horas. 2 millones no se cruzan tan rápido. Y de ahí, ya cuando por fin habían cruzado todos, muchachos, me acaba de hablar el Señor. No, ya no le hables, mi Dios. Dice que me aguanten tantito. A ver, tú, 11, 12, vayan y recojan piedras. Yo imagino que esas piedras estaban preciosas. ¿Saben por qué? Porque tiene idea de cómo la arena y el mar, perdón, y el agua, la presión, la corriente, las dejó lisitas. Se tocaban y se sentían, así como aquí, como que se así, lisito, ¿eh? Y levantar cada uno semejantes piedras. Y los sacerdotes, ahí estaban todavía. Me hubieran llamado a mí, miren. Y ya por fin, ¿verdad? Ya está, Señor, ya sacamos 12 piedras. Pero espérenme, muchachos, siento algo en mi corazón. Como dijo Pablo, digo yo, no el Señor. Dejen que vayan los 12 al otro lado del río, que regresen de aquel lado y que traigan 12 piedras. No se me muevan de ahí, para que ahí podamos poner las piedras. Y ellos siguen cargando. Y llegaron otras 12 personas, las mismas personas, y pusieron una especie de altar, un monumento. Ahora sí, vámonos. Y dice que en cuanto salieron, las aguas volvieron a su fluidez y nadie más podía pasar eso. ¿Sabes que cuando Cristo diga, hasta aquí mi salvación, ya nadie más va a poder cruzar? ¿Sabes cuántas religiones antiguas de la misma época tenían que crear un entendimiento que obviamente las tinieblas se lo daban? Eran las mismas tinieblas que les daban ese entendimiento y les hacían creer que con los egipcios tenían que presentarse ante el Dios y tenían que traer delante del Dios una ofrenda, y esa ofrenda tenían que ponerla en la balanza, y este Dios tenía una pluma de animal, de pato, de paloma, lo que ustedes quieran, una plumita, y tenía que ponerla en la balanza. Y si la pluma pesaba más que sus acciones, no entraban al paraíso de Ra. ¿Tienes idea de cuántas religiones tenían que promover que le pusieran monedas en los ojos de sus muertos? Y por qué no, también en la boca, métanle una, para que cuando esté el barquero cruzando el río le puedan pagar, porque si no se van a quedar en el río de las ánimas, en pena. Pero iglesia, tú y yo tenemos a un sumo sacerdote que sigue cargando, que te está esperando a ti y a mí, que en el tiempo que Dios diga, Raúl, se acabó, y en el tiempo que Él apague el cronómetro,
y yo vaya a su presencia, yo pueda cruzar ese río sin ningún problema. Porque mi sumo sacerdote sigue con la presencia, sigue sosteniendo, sigue reteniendo las aguas. Y no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Podemos entender un poquito lo que representa tanto esto? ¿Podemos entender por qué tan importante el río Jordán, si no es que igual más que el Mar Rojo? Porque el Mar Rojo fue tu salida, fue tu liberación, pero el río Jordán es tu entrada a las promesas. Hermanos, ya no estamos en el desierto. Ya estamos a 3 días. ¿Cuántos días acamparon? Solamente 3 días. Ya nos falta menos que al principio. Pero cuando sea el momento, dame el mapa, por favor, el primero. No vayas a cometer el error tan grave de decir, ¿me das permiso? ¿Me permites tomar mi herencia aquí y quedarme en este lugar? Dame chance, es que traigo niños chiquitos. ¿Me das oportunidad? No cruzaron el Jordán. No lo cruzaron. Hermanos, yo confío en que no vamos a ser un pueblo que estamos dando vueltas en el desierto, pero con estar a la orilla del Jordán no basta. Tenemos que estar listos. Pónganse a trabajar, pónganse a estudiar, váyanse a pasear, disfruten sanamente, pero estén atentos, porque cuando se levante el arca y el arca camine, dejen lo que están haciendo y vayan en pos de ella. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos una segura confianza, firme promesa que no la podemos ver. Yo no necesito que una compañía con un dron o busquen alguna forma tecnológica para descubrir estas piedras en medio del Jordán. Estoy convencido que allí están. Tal vez las piedras del otro lado ya se las llevaron. Tal vez están en el mercado negro, tal vez están destruidas. No me interesa. Sé una cosa y la tengo muy, muy consciente y estoy firme en ello. Sé que ese Jordán se abrió. Sé que ese río caudaloso, ruidoso, tan potente, miró tu presencia. Y ante tu presencia no solamente se derritieron los montes, sino que las aguas se abrieron. Estas aguas dijeron: ahí está nuestro Creador, ahí está nuestro Hacedor, ahí está el que nos da movimiento, ahí está el que mantiene todas las cosas en movimiento, en vida. Y permitió que pasara. Y te damos gracias, porque si una caja que era simbólica, que tenía solamente una función de simbolismo, apuntar, era solamente una señal de lo que habría venido, una sombra, y tuvo tal poder. Mi Dios, ¿qué poder no tiene Jesucristo para llevarme y ayudarme a cruzar el Jordán? Ayudarme a cruzar mi dolor, ayudarme a cruzar mi desierto, ayudarme a cruzar mis expectativas y dejar solamente de imaginar, pensar, leer y platicar y comenzar a vivir. Comenzar a vivir, mi Dios, tus promesas. Comenzar a vivir tu presencia. Te doy gracias porque nosotros como hijos, participantes de carne y sangre, llenos de conflictos, llenos de debilidades, llenos de problemas, sabemos que nuestro Señor Jesucristo también vino a ser semejante a nosotros, pero sin pecado. Vino a ser semejante a mí, pero sin mis faltas, pero sin mis errores. Y ahora se convirtió en mi ejemplo, para que así como Él fue como yo, ahora yo pueda ser como Él. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes al pie del río, porque nos tienes a unos días de poder disfrutar de tu presencia en plenitud. Señor, quiero decirte, mi Dios, que de este lado del río hay dolor,
Hay mucho sufrimiento, hay mucha desesperación, hay mucha enfermedad, hay terremotos, hay tempestades, hay pérdidas de vidas, hay divorcios, hay pleitos, hay mucha destrucción. Pero quiero decirte, Señor, que estamos a la orilla del río. Estamos atendiendo lo que nos has puesto a hacer aquí en el momento, pero también estamos atentos, estamos listos, porque nuestra redención se acerca. Estamos, Señor, queriendo poner la atención, que esta iglesia esté con un ojo al trabajo y con el otro atento a cuando el arca avance para ir detrás de ella. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.